Muy buenos días, mis queridos hermanos. De nuevo estoy contento para poder estar aquí con ustedes, para poder compartir de las Sagradas Escrituras. La Biblia es un libro maravilloso, como hemos visto la semana pasada, y hay que leerlo con tranquilidad y entender las cosas que menciona. Para esta ocasión me han pedido para hablar acerca del llamado de Dios. Ese es un tema muy interesante en las Escrituras. La Biblia describe a los cristianos mismos como personas que son llamadas por Dios. Cuando tú lees las cartas del Nuevo Testamento, vas a tomar nota que los escritores hablan de los cristianos bajo varios términos. A veces son llamados los discípulos, en otras ocasiones son llamados los hermanos, en otras ocasiones son llamados los santos, los santificados, los creyentes, los escogidos. Son varios términos usados en las Escrituras para hablar de los que han depositado fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero uno de esos términos que es usado para los creyentes también es que son llamados. En la carta de Judas, Judas empieza su carta dirigido a los cristianos y él utiliza varios términos para describir a los cristianos. En Judas capítulo 1, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Judas, siervo de Jesucristo. Está hablando de un siervo por amor, un esclavo por amor de Jesucristo. Y hermano de Jacobo, ¿a quién? Dice a los llamados, ¿a quiénes más? A los santificados en Dios Padre, ¿y a quiénes más? A los guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Entonces Judas, el que escribe esta carta, que por cierto no es Judas Iscariote, ni tampoco Judas el apóstol, sino Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Con esas palabras él estaba indicando que era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y él dirige su carta, acá dice, a los llamados. Porque los creyentes eran considerados como llamados por Dios. Él no da mucho detalle en cuanto al término llamados acá, simplemente menciona que los creyentes son llamados. En Apocalipsis capítulo 17 también se describe a los creyentes como llamados. En el versículo 14 de Apocalipsis 17, cuando va hablando acerca del anticristo y los reyes que en el tiempo futuro van a pelear contra nuestro Señor Jesucristo cuando Él va a venir en su segunda venida para establecer su reino aquí en la tierra, dice el texto, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué los vencerá? Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son ¿qué? Son llamados y elegidos y fieles. Nosotros vamos a estar en ese grupo que va a venir ese día con nuestro Señor Jesucristo para reinar aquí sobre la faz de la tierra, en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y somos descritos ahí como personas que son llamados. La Biblia menciona que somos llamados a la salvación. La Biblia menciona que somos llamados a la vida eterna. En 1 de Timoteo, capítulo 6,
Pablo estaba dando instrucciones a Timoteo, y en medio de esas instrucciones él menciona un detalle en cuanto al llamado de Timoteo. Versículo 11 y 12. Él dice: mas tú, hablando de Timoteo, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Él tenía en mente particularmente de huir del amor al dinero. Pero no solamente que había que huir de algunas cosas, también dice: sigue algunas cosas. ¿Sigue qué? Sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia y sigue la mansedumbre. 6 cosas para seguir: huir, seguir, y luego menciona que hay cosas que debía pelear. Pelear la buena batalla de la fe. Echa mano ¿de qué? De la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Hemos sido llamados también a la vida eterna, para ser parte de su reino y parte de su gloria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Empezando del versículo 10, Pablo dice a los creyentes de Tesalónica: vosotros sois testigos, y Dios también. ¿Testigos de qué? De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es un término otra vez que se utiliza para los que han creído en Cristo, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó. ¿Os llamó a qué? Que os llamó a su reino y su gloria. Dios nos llamó a la salvación, nos llamó a tener vida eterna, a poder gozar de su reino y poder gozar de su gloria. Y en un sentido, cada uno de los creyentes somos llamados por Dios. La Biblia nos menciona que somos llamados por medio del Evangelio, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Es el medio, es el instrumento por medio del cual Dios nos ha llamado. El Evangelio básicamente nos informa de que somos pecadores. Nos informa que por causa de nuestros pecados merecemos la condenación de Dios en el infierno. Pero hay buenas noticias. Las buenas noticias es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Mesías había muerto por nosotros. Y no solamente Él murió, dice que fue conforme a las Escrituras. Era en armonía con lo que decían las Escrituras. Los profetas del Antiguo Testamento habían hablado claramente que el Mesías tenía que morir. Isaías, por ejemplo, mencionó en Isaías 53 que el Mesías cargaría nuestros pecados en su cuerpo. El profeta Zacarías mencionó que el Mesías sería traspasado. El profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo 26, menciona que cuando pasaran los 69 semanas, el Mesías será cortado, quitado afuera, será matado. Y Jesús, el Mesías, murió en la cruz, en el momento exacto, como decían los profetas del Antiguo Testamento, y murió allí por nuestros pecados en nuestro lugar. Fue sepultado y resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. Y la Biblia enseña que la salvación viene solamente a través de la fe en Él. No es por nuestras buenas obras, no es por nuestro bautismo, no es por nuestra religiosidad, no es por nuestras buenas obras, no es por nuestras propias filosofías, es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. La Biblia dice claramente que no hay salvación en ningún otro. Él es el único Salvador. Y las personas deben escuchar acerca de ese evangelio para poder tener parte en el reino de nuestro Señor Jesucristo. En un sentido, todos los creyentes son llamados a la salvación. Pero la Biblia también menciona que todos nosotros como creyentes somos llamados a la santidad, a una vida santa. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 3 hasta el versículo 7, Pablo escribiendo a los de Tesalónica, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y va a explicar algo en cuanto a ese asunto de santificación, que es el tema importante aquí que trata. Dice que os apartéis de fornicación, que os apartéis de todo tipo de relaciones sexuales ilícitas. E implica relaciones sexuales antes del matrimonio, pero también todo otro tipo de práctica sexual que es prohibida. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie, ni engañe, ni tome ventaja, es la idea, en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y versículo 7, pues no nos ha llamado Dios, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Sino a santificación. Dios desea fervientemente que nosotros como creyentes vivamos vidas santas. Y cuando estamos hablando de vidas santas, estamos hablando de una vida que está apartado del pecado. Pero no solamente que está apartado del pecado, pero que al mismo tiempo está dedicado completamente a nuestro Dios. La Biblia menciona muchas otras cosas en cuanto a nuestro llamado. La Biblia, por ejemplo, menciona que somos llamados conforme el propósito de Dios, conforme el plan de Dios. Dios desea la salvación del hombre, Dios desea la santidad del hombre. El apóstol Pablo varias veces mencionó el aspecto de que él era llamado. Él menciona que él era llamado para ser apóstol, por ejemplo. Romanos, capítulo 1. En el versículo 1 él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, ¿llamado qué? Llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Y el que lo llamó es nuestro Señor Jesucristo. Varias veces Pablo pone énfasis en su llamado para ser un apóstol. Y él dice que él fue llamado por la voluntad de Dios. En varias de las escrituras, cuando Pablo escribe a las iglesias, él menciona ese detalle, que él es un apóstol por la voluntad de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Primera de Corintios,
capítulo 1. El versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. No es que él se autoproclamó como apóstol, como sucede hoy día. Que muchos por allí, de repente así, se autoproclaman apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo enfatiza que él es llamado para ser apóstol y que era por la voluntad de Dios. No solamente aquí lo menciona, pero lo menciona en varias otras cartas del Nuevo Testamento. Observa 2 Corintios, capítulo 1. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Y qué sigue? Por la voluntad de Dios. Vamos a ver otro versículo. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Y qué sigue? Por la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1. Versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Y qué sigue? Por la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Y qué sigue? Por la voluntad de Dios. Entonces varias veces Pablo menciona que él es llamado a ser apóstol y enfatiza que es por la voluntad de Dios. En primera de Timoteo capítulo 1 lo puso levemente diferente, pero tiene la misma idea. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. No era una persona que simplemente se autoproclamó, como he mencionado, un apóstol. Era escogido por Dios, era llamado por Dios, era por la voluntad de Dios de que él era un apóstol. En otras ocasiones Pablo mencionó que Dios lo llamó por su gracia, que no era por sus esfuerzos personales, por sus méritos personales. Nuestro Dios es un Dios que llama a las personas, los llama a la salvación, los llama a una vida santa. Y a veces Él llama a personas individuales, como en el caso de Pablo, que lo llamó para ser apóstol. A veces Él llama a personas para que le sigan también. Y hoy vamos a ver un caso de algunos personajes que nuestro Señor Jesucristo llamó. Vamos al Evangelio de Marcos. Y vamos a leer en el capítulo 1 de Marcos un pasaje sumamente interesante de las Escrituras. Vamos a empezar desde el versículo 14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio del reino de Dios. ¿Y qué era el contenido de ese Evangelio?
Dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando nuestro Señor Jesús vino acá inicialmente, vino predicando el mismo mensaje que había predicado Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un llamado específico a la nación judía para que se arrepientan, para que se cambien su forma de pensar. Porque el reino establecido, el reino que hablaban los profetas del Antiguo Testamento, iba a ser establecido. Que Él iba a establecer ese reino, que Él es el Mesías y que debían creer en Él para poder estar dentro de ese reino. Muchos de los judíos pensaban que por ser judío, por ser descendiente de Abraham, automáticamente deberían estar en ese reino. Pero los llama al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todavía acá el tema de Jesús no tenía nada que ver con el tema de su muerte, de su resurrección. Recién estaba empezando aquí a predicar acerca del tema del reino de Dios. Y en ese principio del ministerio de Jesús, dice en el versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Es un llamado muy especial aquí, muy personal. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y la Escritura nos dice en el versículo 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí vemos el llamado de Jesús a 4 hombres: a Simón, a Andrés, a Santiago y a Juan. Era un llamado muy especial. Y quiero resaltar algunos detalles de ese llamado de Jesús. El primer detalle que quiero resaltar en esta mañana es que Él llamó a personas que ya eran creyentes en Él. Él llamó a personas que ya eran creyentes en Él. Hace muchos años atrás salió un libro dentro del cristianismo que causó mucha confusión. Ese libro se llamaba El Evangelio según Jesús, escrito por un pastor muy conocido en los Estados Unidos. Él estaba preocupado por muchas cosas que pasaban en el cristianismo. Él estaba preocupado por el hecho de que había mucha gente que hacían profesiones de fe en nuestro Señor Jesucristo, pero que no seguían a Cristo. Y él argumentaba que debía haber algo malo en la manera que nosotros presentamos el Evangelio, que produce esos tipos de resultados. Y su solución era: debemos ir de vuelta al Evangelio que predicaba Jesús. Y en la tapa de ese libro había una gran pregunta que colocaba: ¿qué significa el sígueme de Jesús?
porque era parte muy importante de su argumento. Porque varias veces Jesús había hablado a las personas y le dijo, sígueme, como lo hace aquí en este pasaje, donde dice a ellos, sígueme y os haré pescadores de hombres. Y su argumentación era que el llamado sígueme era una invitación para la salvación, para que sean salvos. Y que estos hombres para ser salvos dejaron todo para seguirle. Y de ahí va a argumentar que para uno ser salvo tiene que dejar todo. Déjame decirle, mis queridos hermanos, que estos hombres ya habían creído hacer acto en nuestro Señor Jesucristo. No tenía nada que ver con un llamado a la salvación. Era simplemente un llamado a seguirle. Él iba a ir delante y ellos tenían que simplemente seguir detrás de él. Una cosa bien sencilla. Pero a veces cuando tenemos ciertos conceptos teológicos, nos priva de ver cosas bien simples, mi hermano. Sígueme, anda conmigo, esté conmigo. Y ellos siguieron a Jesús, estuvieron dispuestos a dejar a su padre, a su pesca y todo, y siguieron a nuestro Señor Jesucristo. No era la primera vez que ellos vinieron en contacto con Jesús. Si tú lees el Evangelio de Juan, vas a notar que ellos ya conocían a Jesús. Vamos a ir a ese Evangelio de Juan y vamos a ver varias cosas allí por un ratito. Y vamos a leer las Escrituras con tranquilidad. Vamos a empezar desde el versículo 19. Juan capítulo 1, versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Aquí se menciona que había judíos enviados de Jerusalén que vinieron para interrogar a Juan. Querían saber cosas acerca de Juan. Y van a hacer a Juan 6 preguntas. Y normalmente cuando haces pregunta a una persona, ¿qué hace una persona que recibe pregunta? Va a responder. Entonces vamos a ver las preguntas que hacen. En primer lugar, le pregunta, ¿tú quién eres? Y él responde, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Entonces le van a hacer la segunda pregunta, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él responde, ¿qué responde? No soy el Cristo, ni no soy Elías tampoco. Y le hacen la tercera pregunta, ¿eres tú el profeta? Y él responde, no soy ni el Cristo, no soy ni Elías y no soy el profeta tampoco. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Quién eres? Cuarta pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? Quinta pregunta. Entonces él responde, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hace referencia a Isaías capítulo 40, versículo 3. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron. Hace la sexta pregunta, Y le dijeron, ¿por qué pues bautizas
si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Entonces Juan va a responder. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está, tiempo presente, ya está ahora, uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas, ¿qué cosas? El asunto de la entrevista, la interrogación que estos judíos hicieron a Juan, sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿El siguiente día de qué? El siguiente día de la interrogación de estos judíos. ¿Qué pasó? Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. El día anterior había dicho ese detalle, que Jesús es antes que él, el versículo 27. Y ahora el siguiente día lo ve a Jesús y dice, ese es. Y luego continúa diciendo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por ese vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el arcángel Gabriel. ¿Así dice? No. Que este es el Hijo de Dios. Que este es aquel que es Dios en la carne. ¡Wow! ¡Qué testimonio tan tremendo en cuanto a nuestro Señor Jesucristo! Pero observa el versículo 35. El siguiente día. ¿El siguiente día de qué? El siguiente día después del bautismo de Jesús. Y 2 días después que le interrogaron a Juan. Otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Por segunda vez en 2 días Juan da testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios. Lo mencionó en el versículo 29, el día anterior, y ahora vuelve a mencionar que Jesús es el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Eran 2 discípulos que tenía Juan, ellos dejaron a Juan y siguieron a Jesús, el que es el Cordero de Dios. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo a los 2, ¿qué buscáis? Y como Jesús hace pregunta, ¿qué tienen que hacer? Contestar. Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces Jesús va a hablar con él y dice, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Observa el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2
que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Lo estás viendo? Andrés era uno de ellos. Eso sucedió justo el día después que Jesús fue bautizado, al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo a Simón: hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al que es el Cordero de Dios. Hemos hallado a aquel que es el Mesías. Hemos hallado a aquel que es el Hijo de Dios. Estaba contentísimo y quería compartir con todo el mundo lo que había encontrado, y compartió con su hermano: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Andrés le trajo a su hermano Simón Pedro a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces vemos que aquí hay los primeros encuentros entre Jesús con Andrés y Pedro. Versículo 43. El siguiente día. ¿Ya cuántas veces hemos visto el siguiente día? Esta es la tercera vez que estamos viendo. Quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Quería compartir con todo el mundo esa buena noticia: hemos hallado al Cristo. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. La misma palabra que le dijo Jesús: venid y ve, anteriormente, en el versículo 39, lo va a decir lo mismo: venid y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el arcángel Gabriel. ¿Así dijo? No, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios en la carne. Tú eres el Rey de Israel. Estaba impresionado por el conocimiento que Jesús tenía de él. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y lo dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es un término que es usado para el Mesías, el Hijo del Hombre, en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Capítulo 2, versículo 1. Al tercer día. Al tercer día. ¿Qué pasó al tercer día? Se hicieron unas bodas, ¿en dónde? En Caná de Galilea. Debes recordar que Jesús vino para ser bautizado por Juan en un lugar llamado Betabara, que estaba al otro lado del Jordán. Versículo 28 del capítulo 1. Fue bautizado y después el versículo 43 menciona que Jesús quería ir a Galilea. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y ahora dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús.
Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y ustedes saben la historia, Jesús cambió el agua en vino. Fue el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero observa lo que dice el versículo 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús ¿en dónde? En Caná de Galilea, y manifestó su gloria. Y sus discípulos, ¿qué pasó con sus discípulos? Creyeron en él. ¿De qué discípulos está hablando? Está hablando de Andrés, está hablando de Simón, está hablando de Felipe, de Natanael. Eran algunos poquititos discípulos que él tenía en ese momento. Ellos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, Betabara, rumbo a Galilea, Caná de Galilea, ahora a Capernaum. Él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y cuando tú vas leyendo la Biblia, lea con tranquilidad, porque va contando qué pasó. Y muchas veces cuando se cuenta qué pasó, las cosas suceden en ciertos lugares. Es una cosa bien sencilla. Entonces estaba contando qué pasó en Betabara, qué pasó cuando quería ir a Galilea, qué pasó en Caná de Galilea, qué pasó en Capernaum, y ahora va a ir a Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? ¿Qué pasó en Jerusalén? Versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Pero no solamente echó, esparció las monedas de los cambistas. No solamente echó cosas y esparció cosas, y volcó las mesas. ¡Ah! Y también habló. Dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Qué discípulos? Eran esos poquitos discípulos que él tenía en ese momento. No había todavía todos los 12, ¿eh? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Veían los milagros, las cosas milagrosas, y me gusta mucho esa palabra señales, porque habla de cosas milagrosas con la intención de probar algo, de probar que Él es el Mesías. Pero el versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y luego va a contar qué pasó allí en Jerusalén durante el tiempo de la fiesta. Jesús va a tener un encuentro con un hombre llamado Nicodemo, donde le habló acerca de la importancia de nacer de nuevo.
Nicodemo básicamente le va a hacer algunas preguntas. 2 preguntas y Jesús va a responder sus preguntas. Versículo 4. Nicodemo hace pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús va a responder esa pregunta que hace Nicodemo. Después que Jesús responde esa pregunta, Nicodemo va a hacer una segunda pregunta. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús va a contestar esa segunda pregunta también. Y es en medio de esa segunda pregunta que él responde que tenemos ese versículo tan maravilloso de la Biblia, el versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por medio de creer en Cristo que uno llega a nacer de nuevo y a tener vida eterna. Versículo 22 de Juan capítulo 3. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos ¿a dónde? A la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Wow. Capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quién bautizaba? Sí, discípulos. ¿Qué discípulos? Esos poquitos que tenía en ese momento, que era Andrés, Simón, Felipe, ellos. Todavía no tenía todo el grupo de todos los 12 discípulos aún acá. Versículo 3, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Cuando tú escuchas esa frase, fue otra vez a Galilea, ¿qué te viene a la cabeza? Que ya había estado allá. Es una cosa difícil, es una cosa bien sencilla, mi hermano. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Entonces Jesús estaba yendo dirección otra vez para Galilea. Y yendo esa dirección para Galilea, pasa por Samaria. Y sabemos la historia. Él habla allí con la mujer samaritana. Y esa mujer cree. Y muchos los samaritanos también van a creer. Y luego Jesús va a llegar a Galilea. Y es allí cuando está en Galilea que Él va a andar en el mar de Galilea. Y Él va a ver a Andrés, a Simón otra vez. Y Él va a decir a ellos, sígueme. Y os haré pescadores de hombres. Entonces el llamado de Jesús, del sígueme, os haré pescadores de hombres, no tenía absolutamente nada que ver con el tema de la salvación. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Ah. Ellos ya habían sido salvos. Ellos viajaron con Jesús a Caná de Galilea, a Capernaum, a Jerusalén. Pasaron por Samaria. Aún bautizaron personas por Jesús. Entonces cuando Jesús los llama, sígueme, ya eran creyentes. El segundo detalle que quiero ver en cuanto al llamado de Jesús en Marcos capítulo 1 es el hecho de que Jesús llamó a personas comunes, personas simples. Ellos eran pescadores. 7 de los primeros 12
eran pescadores. Eran personas que uno dice no son muy importantes. No son de los teólogos, de los sacerdotes, la gente importante, supuestamente de la nación de Israel. Cuando llamó a Simón Andrés, su hermano, dice que ellos echaban la red en el mar, en el versículo 16. Cuando llamó a Jacobo y a Juan, dice que ellos remendaban las redes. Uno echaba la red y el otro remendaba la red. Y los llamó a ellos. No eran personas superintelectuales. No eran personas que eran fuertes económicamente. Eran algunos pescadores comunes y corrientes. Muchas veces Dios llama a personas común y corriente, simples, personas que quizás uno dice, yo no daría ni 5 soles para esa persona, no vale nada. Y Dios tiene delicia en tomar a personas insignificantes y hacer algo significante de sus vidas. Es un placer de Dios, Señor. Al correr de los años, Dios me ha dado el privilegio de conocer a alguna de esas personas. Hace años atrás, yo conocí una señora, pero bien delgadita, flaquita. Su nombre era Sofía Müller. Esa mujer llegó a conocer a Cristo en Nueva York, a través de lo que era el fundador de Palabra de Vida Internacional, el señor Jack Webster. Venía con muchas creencias raras de reencarnación y muchas cosas, pero Dios tocó su corazón. Él llegó a poner su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y empezó a crecer en ella un interés por la obra misionera. Y salió de los Estados Unidos y fue a Colombia para trabajar con una misión allí y esperar que se levante una pareja, una familia, con las cuales ella podría ir con ellos para la obra misionera en Colombia, entre los indígenas. Esperó y esperó y esperó y nunca apareció esa familia. Entonces decidió que iba a ir solo para allá. Una mujer delgadita a los 35 años, soltera, en una selva, pero bien grande, mi hermano. Yo he viajado muchas veces por esa zona. Y llegó a un río que se llama el río Guainía, en territorio colombiano. Y cuando llegó allá, los indígenas tenían una leyenda que decía que algún día aparecería allí en la selva una diosa blanca, que les iba a hablar la palabra de Dios. Y cuando llegó allá y era blanca, la única blanca que había entre todos allá, dijeron, esa es. Pero algunos razonaron y dijeron, ¿cómo podemos saber por cierto que es diosa? Entonces dijeron, si es diosa no puede morir. Vamos a darle una comida ahí de hierbas, y es una hierba venenosa que uno lo come, sácata con uno. Entonces le dieron de esa hierba. Y ella comió y no pudo con esa comida. Salió afuera y vomitó. ¡Uah! Y luego vinieron las gallinas. Y las gallinas comieron.
¿Sabe qué pasó con la gallina? ¡Sácata con la gallina! La gallina murieron. Pero Sofía mismo quedó viva. Ellos le recibieron con las manos abiertas. Ella empezó a enseñarles a leer y a escribir. Y a través de eso le comunicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y empezaron a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y empezaron a estar entusiasmados. Podían leer, podían escribir y conocían a Cristo. Y iban a otras comunidades y llevaron el Evangelio. Y después querían ir a otros ríos. Y otros ríos. Y otros ríos. Y empezó un gran movimiento con muchísimas iglesias que empezaron. Se calcula que durante la trayectoria de vida de la señorita Sofía empezaron más de 300 iglesias. Yo calculo que debería haber visto miembros de por lo menos unos 50 de esas iglesias durante mis viajes a la selva en los diferentes ríos. Puede ser más. Una mujer flaquita que uno no da un peso por esa persona. Y Dios la tomó y la utilizó para su gloria. Mis queridos hermanos, Dios está buscando personas simples, sencillas, que simplemente digan: Señor, aquí estoy con mi vida. No sé mucho, no tengo mucho, no puedo mucho, pero Señor, aquí estoy con mi vida. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y cuando tú tomes ese tipo de actitud y reconoce que Jesús verdaderamente es el Señor, que Él es la máxima autoridad, la suprema autoridad de tu vida, y permites que tu vida sea guiada por Él, no hay límite de lo que Dios puede hacer con tu vida y a través de tu vida, mi querido hermano. Pero no olvide de que Él es Señor y es soberano. El asunto no es simplemente para hacer cosas grandes para Él. El asunto es de hacer lo que a Él le agrada, de complacerle a Él. Porque no todas las personas que se ponen en las manos de Dios van a ser usadas en forma grande para alcanzar a muchísimas personas. Algunos van a morir para Cristo también, como lo fue el caso de Santiago, que fue matado por espada al seguir a Jesús. El asunto no es tanto de hacer cosas para Dios, aunque es tremendo hacer cosas para Dios. La cosa importante es de estar en las manos de Dios con tu vida. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Dios está llamando en la actualidad también a personas para servirle. Y no necesariamente te va a llamar con una llamada de telefónica, ¡trin! ¡trin! O te va a mandar un correo electrónico. Dios tiene muchas maneras para llamar a las personas. Muchas veces Él habla con nuestro corazón por medio de su palabra. Muchas veces leemos las Escrituras y nos impresiona el corazón. Muchas veces Él habla con nosotros a través de la oración. A veces oramos
Y particularmente cuando estamos orando por la obra de Dios, por los misioneros, el campo misionero. Dios muchas veces puede hablar a nuestro corazón. Dios a veces puede utilizar circunstancias. Él puede a veces cerrar puertas. A veces estamos yendo, pero como caballo en cierta dirección y vamos con toda velocidad y el Señor cierra puertas. Para llamar nuestra atención y quizás cambiar de rumbo. He visto a varias personas que estaban en un tiempo loco en su carrera, en su profesión, y estaban planeando para allá, para allá, para allá, para allá. Y el Señor presenta circunstancias y cambia el rumbo de sus vidas. Y ahora están sirviendo a veces tiempo completo en la obra de Dios. Pablo salió en su segundo viaje misionero con la intención de fortificar las iglesias que ellos habían fundado en su primer viaje misionero. Pero el Señor los guió. Al principio querían ir a cierto lugar, dice, pero el Espíritu de Jesús no le permitió. Y luego intentaron ir a otro lado, pero tampoco lo permitió. Y de repente dice que un varón macedonio estaba clamando, ven y ayúdanos. Pablo lo ve en una visión de noche y él parte de Macedonia. Y el texto bíblico nos dice que ellos sacaron la conclusión de que Dios nos estaba llamando. Dios nos estaba llamando para predicar el evangelio a ellos. Y de esa manera Pablo entró en Macedonia. Entró en la región de Europa y empezaron las iglesias de Filipos, de Tesalónica, de Berea. Dios usa circunstancias. Dios usa a veces el deseo puro que hay en nuestro corazón. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios muchas veces produce en nosotros un deseo puro, un deseo apasionado para servirle. Un deseo que no está motivado por dinero, un deseo que no está motivado por poder, un deseo que no está motivado por popularidad, un deseo puro para servirle. Y puede ser una de las primeras indicaciones de que Dios te está llamando para servirle en algún área especial. Yo me recuerdo muy bien cuando yo tenía apenas unos 4 o 5 meses como creyente. Yo vi a un predicador predicar en una campaña evangelística allá en Curazao. Era una noche, la electricidad se fue. Y en medio de la oscuridad allí resonaba su voz, llamando a las personas para que vengan a Cristo para salvación de su alma. Me causó una impresión tremenda esa noche. Y en mi corazón sentía que Dios me estaba llamando para predicar. Tomó como 6 años antes de que yo llegara a predicar por primera vez una campaña evangelística. Pero el deseo surgió ahí en el corazón desde allí. Y quizás tú ya estás sintiendo en tu corazón el deseo para servir a Dios en una u otra área. Un deseo puro, un deseo que no está motivado por cosas equivocadas. Puede ser una de las primeras indicaciones del llamado de Dios. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, es una cosa excelente. Pero
es necesario que el obispo sea de cierta manera. Y menciona los requisitos que debe tener. Porque cuando vas a servir a Dios, es importante que tu vida esté en orden también. Dios a veces utiliza también a personas para llamarnos a la obra de Dios. La Biblia menciona que Bernabé fue enviado por la iglesia de Jerusalén a Antioquía. Y cuando llegó allí y vio lo que Dios estaba haciendo, se regocijó en gran manera. Y luego veía que había necesidad de personas para ayudar a enseñar e instruir esas personas. Y él fue a Tarso y trajo a Saulo de Tarso para poder servir en la obra allí en Antioquía. Dios muchas veces usa personas, líderes, que están en la obra a veces para ayudar a colocar a otros en la obra. Cuando Pablo salió en su segundo viaje misionero, él pasó por Derbe y Listra y encontró a un joven llamado Timoteo. Y la Biblia dice en Hechos 16 que quiso Pablo que fuese con él. Y lo tomó y lo llevó en el viaje misionero. Pablo fue un instrumento sumamente útil que Timoteo llegara a la obra misionera sirviendo a Dios. Dios está llamando a personas todavía hoy. ¿Tú estás dispuesto? ¿Estás sintiendo en tu corazón a Dios hablando a tu corazón? Si ese es el caso, es bueno que respondas a la voz de Dios. Vamos a orar. Señor amado, en esta mañana te damos muchas gracias por lo que hemos escuchado acerca del tema del llamado tuyo. Y cómo tú has llamado a personas simples. Y esas personas estuvieron dispuestas para dejar todo. Dejar su profesión, dejar su familia, para andar con Jesús. Y Señor, sabemos que tú todavía estás llamando a personas para que te sirven en diferentes aspectos y diferentes áreas. Y quizás, Señor, has hablado con muchos aquí en esta mañana. Te pido que sigas obrando en ellos y que haya determinación en sus corazones para ser fieles siervos tuyos. Con las cabezas inclinadas en esta mañana, quizás me dice Pastor Sambo, Dios ha estado hablando con mi corazón en esta mañana. Y yo quiero poner mi vida en esta mañana completamente en tus manos, Señor. Quiero ofrecerte mi vida de nuevo en esta mañana. Si hay alguien que siente que Dios ha hablado con su corazón así y desea hacer un compromiso con Dios, yo quiero orar por ti. Yo quiero que quizás lo manifiestes con tu mano alzada en esta mañana, diciendo: Dios ha hablado con mi corazón. Ore por mí. ¿Hay alguno así en esta mañana? Sí, sí. Hay otros más. Levante tu mano bien alto. Sí, sí, sí. Puede bajarlo. Señor, en esta mañana
Tú conoces el corazón de cada uno que está aquí, pero particularmente de los que levantaron sus manos. Tú conoces y ves sus manos, pero tú ves sus corazones también. Y Señor, es mi oración que obres en esos corazones. Que pueda haber en ellos una entrega total a tu persona. Ayúdelos a poder conocerte más, a amarte más, a servirte más y a estar completamente disponible para tu persona y para tu servicio. Gracias, Señor, por lo que harás en sus corazones y en sus vidas para la gloria de tu nombre. Te damos muchas gracias por este tiempo en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.